a iniciar con, supuestamente era es el último tema antes de nuestro primer parcial, pero vamos a seguir adelante con todo lo que es la parte más bonita de la anestesia, que es cómo es la anestesia general, cómo son los bloqueos regionales. Entonces, esta parte nos toca ver la introducción de la anestesia general, o sea, como una parte introductoria de lo que va a ser la anestesia general. Vamos a mencionar algunos fármacos, algunos grupos de fármacos que se utilizan para realizar la anestesia general. Vamos a mencionar las diferentes fases de la anestesia general, cuál es el objetivo que debemos lograr en cada fase, pero en temas posteriores ya vamos a ver cada grupo de fármacos que vamos a utilizar durante la anestesia general de forma más detallada. Ahora solamente es una parte general de lo que es la anestesia general. Entonces, para empezar a hablar de la anestesia general, tenemos que hacer algo de historia. En 1847, Plumley separa las etapas de la anestesia en tres partes, que eran la intoxicación, la excitación y la narcosis. En 1847 también Snow divide la anestesia en 5 grados de narcosis. Gödel en 1920 recién clasifica la anestesia en 4 etapas, que son las etapas que actualmente las seguimos utilizando ya desde 1920 hasta ahora. En cuanto a la identificación de las etapas de la anestesia, aún no han habido cambios. Seguimos utilizando o seguimos manteniendo las 4 etapas de la anestesia general descritas en 1920 por Gödel. En 1925, Miller refirió a la parálisis de los músculos intercostales como un signo de anestesia, y Waters en 1925 también ubica la parálisis de los músculos intercostales, en el plano 3, etapa 3. En 1954, Artucio describe la etapa 1 de la anestesia cuando se la realizaba con éter, y Woodbridge en 1957 divide la anestesia general en 4 partes, que es anestesia sensorial, anestesia motora, refleja y bloqueo mental. Ahora, ¿qué es la anestesia? En sí, la anestesia general se define como la pérdida reversible de la conciencia, de la sensibilidad, de los reflejos motores y del tono muscular, habitualmente con un fin quirúrgico. Entonces, la anestesia general es un estado de inconsciencia que llevamos a nuestro paciente a un coma farmacológico, pero que es un coma farmacológico reversible, con pérdida de la conciencia. Entonces, esta anestesia general debe lograr varios objetivos. ¿Cuáles van a ser estos objetivos? Va a ser lograr inconsciencia en el paciente, amnesia, o sea, que no se acuerde, que esté dormido, analgesia, que no le duela el procedimiento al que va a ser sometido, y tiene que estar relajado. Debemos producir una relajación muscular. Entonces, ¿cuándo nosotros utilizamos esta anestesia general? La utilizamos cuando no se puede realizar una anestesia regional o una anestesia local, dependiendo al tipo de procedimiento que se va a realizar, la zona donde se va a intervenir y también dependiendo de la duración de la cirugía, es que nosotros elegimos la anestesia general en lugar de una anestesia regional. Ahora, vamos a volver con definiciones de la anestesia general. Entonces, la anestesia general es el estado reversible de inconsciencia que queremos lograr en nuestro paciente, que debe tener efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos protectores de la vía aérea.
No existe actualmente ningún medicamento que sea capaz de producir ella sola todos estos efectos que queremos, o sea, analgesia, hipnosis, relajación muscular. No existe ningún medicamento, entre todos los medicamentos que nosotros utilizamos, que nos produzcan estos objetivos que queremos con nuestros pacientes cuando les aplicamos la anestesia general. Entonces, como no existe ningún medicamento que tenga todos los efectos por sí solito, es que necesitamos emplear varias combinaciones de diferentes fármacos para lograr los objetivos que nosotros queremos. Entonces, ¿qué tipo de anestesia o cómo elegimos qué tipo de anestesia nosotros vamos a aplicar a nuestros pacientes? Primero, tiene que ser la anestesia que aporte máxima seguridad para ese paciente, que le dé a nuestro paciente o que le brinde un máximo bienestar, que tenga un índice de toxicidad bajo según los medicamentos que nosotros utilicemos, que tenga mínimos efectos secundarios y que tenga un periodo de latencia corto. ¿Qué quiere decir un periodo de latencia corto? Que nosotros ni bien aplicamos la anestesia, o sea, nuestro paciente ya esté con los efectos de la anestesia. En sí, la anestesia general se puede inducir por dos vías, que es la anestesia endovenosa, por vía endovenosa, o también por agentes inhalados. La anestesia general en sí se divide en puede ser de tres diferentes tipos. Anestesia general endovenosa pura, donde solamente los medicamentos para producir inconsciencia, amnesia, analgesia y relajación muscular, solamente utilizamos medicamentos por vía endovenosa. Entonces es anestesia general endovenosa, solamente utilizamos medicamentos por vena. También tenemos la anestesia general inhalatoria. En esta anestesia general inhalatoria solamente utilizamos anestésicos por vía respiratoria, o sea, anestésicos inhalados. Y la mezcla de ambas es la anestesia general balanceada. Balanceada, ¿qué quiere decir eso? Utilizamos medicamentos por vía inhalatoria y también juntamos con medicamentos por vía endovenosa. Entonces, existen tres tipos de anestesia general. Uno que es anestesia general endovenosa pura, anestesia general inhalatoria y anestesia general balanceada. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la anestesia? Primero es provocar una depresión progresiva de la actividad o de la respuesta del sistema nervioso central. Y principalmente, el objetivo principal de la anestesia es disminuir o suprimir totalmente el dolor mediante una pérdida total o parcial de la sensibilidad, que esta puede estar acompañada o no de la pérdida de la conciencia en el transcurso de las intervenciones quirúrgicas. Ahora, existen diferentes tipos diferentes niveles de la anestesia. Tenemos el de la sedación mínima, sedación moderada, sedación profunda y anestesia total. Hablamos de sedación mínima cuando es el estado que está inducido por un fármaco durante el cual el paciente puede responder normalmente a órdenes de tipo verbal, solamente órdenes de tipo verbal. Una sedación moderada es una forma de anestesia endovenosa en la que existe un nivel deprimido de la conciencia sin intervenir en la capacidad del paciente para mantener la permeabilidad de las vías aéreas y de responder de forma apropiada a la estimulación física y a órdenes verbales. La sedación profunda es un estado inducido por un fármaco anestésico del cual no es fácil de despertar a nuestro paciente, pero quien puede responder adecuadamente después de una estimulación repetida, normalmente al estímulo doloroso. Y la anestesia total es la sedación y anestesia que se llevan a cabo
Cuando el agente anestésico, ya sea por vía inhalatoria o por vía endovenosa, que va a producir una total parálisis de los músculos ventilatorios y también de toda la musculatura de nuestro cuerpo. Va a producir un estado total de inconsciencia, amnesia y también de analgesia en nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las fases de la anestesia general? Primero, las fases de la anestesia general son 5. Uno, que es la premedicación, donde ya habíamos visto cuando hemos hablado sobre la valoración preanestésica, qué fármacos debíamos suspender y qué fármacos también debíamos administrar a nuestros pacientes para que disminuir las náuseas y vómitos posquirúrgicos, disminuir la ansiedad, el estrés, el dolor principalmente. Luego, la segunda fase es la inducción anestésica. La tercera fase es el mantenimiento de la anestesia. La cuarta fase son los estadios de la anestesia general. Y la quinta fase es el despertar o recuperación. Entonces, no se van a olvidar 5 fases de la anestesia general: la premedicación, la inducción, el mantenimiento, los estadios de la anestesia general y la recuperación, despertar o educción. También se la llama educción. Ahora, la premedicación es el tratamiento farmacológico específico para la preparación del paciente para la anestesia y también para la intervención quirúrgica. ¿Cuál es el objetivo de la premedicación? Primero, aliviar la ansiedad y el estrés quirúrgico. Segundo, producir analgesia y sedación. Disminuir los reflejos tusígenos y también la producción de las secreciones principalmente en vías respiratorias. Reducir las alteraciones del sistema cardiovascular como las arritmias o alteraciones de la presión arterial. Prevenir náuseas y vómitos postoperatorios. Normalmente para producir todos o llegar a cumplir todos estos nuestros objetivos, los fármacos que más comúnmente utilizamos van a ser las benzodiazepinas, como el diazepam, midazolam, lorazepam. El más utilizado es el midazolam. ¿Por qué? Porque el diazepam produce un estado de disminución de la ansiedad y también puede producir en algunos pacientes inconsciencia por periodos muy prolongados, mientras que el midazolam es una benzodiazepina que tiene menor tiempo de duración. El paciente va recuperando más fácilmente. El lorazepam no tenemos, el midazolam existe en diferentes presentaciones, puede ser intranasal, puede ser endovenoso. Para los niñitos también existen algunas paletitas que tienen midazolam, existe el midazolam sublingual, mientras que el lorazepam, la única presentación que tenemos es la vía oral. Entonces, ¿qué hacen estas benzodiazepinas? Producen ansiólisis, sedación y amnesia. También tenemos dentro de la premedicación los anticolinérgicos, como la atropina y la escopolamina. El que nosotros utilizamos en nuestro medio, porque no nos llega la escopolamina, es la atropina. ¿Qué función tienen estos anticolinérgicos? De reducir la salivación, disminuir la formación de secreciones bronquiales y previenen alteraciones cardiovasculares. También tenemos los analgésicos opioides, como la morfina, el fentanil, la meperidina. Entonces, estos analgésicos producen analgesia, sedación y nos ayudan en el control de los cambios hemodinámicos que se producen durante la laringoscopía para realizar la intubación en los pacientes. Y finalmente tenemos antieméticos y neurolépticos como la metoclopramida, el droperidol, la clorpromazina, que nos ayudan a disminuir las náuseas y los vómitos postquirúrgicos. La inducción anestésica, o sea, la segunda etapa de la anestesia general. El objetivo de la inducción anestésica es producir hipnosis, analgesia y
relajación muscular en el paciente. En ese orden. Primero, los dormimos, ponemos analgésicos para que no les duela y disminuir el estímulo a nivel de la vía aérea. Y finalmente, la relajación muscular. La inducción tiene diferentes fases. Primero, la administración de drogas, drogas inductoras. ¿Cuál es el objetivo de administrar este tipo de drogas? Primero, permitir una intubación endotraqueal y continuar con el mantenimiento de la anestesia. ¿Qué utilizamos en estas drogas inductoras? Utilizamos barbitúricos como el tiopental, benzodiazepinas como el midazolam. El flunitrazepam no llega a nuestro medio. Y también últimamente hay un medicamento muy utilizado que es el propofol, que es un liquidito blanco que parece leche. También tenemos el grupo de las arilciclohexalaminas. Dentro de las arilciclohexalaminas está la ketamina. Posteriormente viene la ventilación manual del paciente, que tiene como objetivo sostener la depresión respiratoria que puede estar producida por la administración de estas drogas, drogas inductoras y también de los analgésicos. Normalmente los analgésicos que utilizamos son analgésicos del tipo opioide, que como vamos a ver en los temas posteriores, estos también causan una depresión respiratoria que puede llegar incluso, dependiendo de la dosis y de la velocidad de infusión de estos analgésicos opioides, puede llevar a nuestro paciente a una apnea. Entonces, tenemos que prevenir que nuestro paciente esté hipoventilando, por eso nos debemos preocupar de la ventilación del manual del paciente. O sea que, como ya hemos dicho, tiene el objetivo de disminuir o sostener la depresión respiratoria y comprobar además que nuestro paciente puede mantener esta oxigenación en caso de fracasar los intentos de intubación endotraqueal. Posteriormente, dentro de la inducción, el tercer paso es la administración de los relajantes neuromusculares e intubación endotraqueal. Una vez que hemos comprobado que si es que a nuestro paciente no vamos a poder intubar, pero podemos mantener la ventilación, se inyectan los relajantes musculares. Normalmente existen diferentes tipos de relajantes neuromusculares, como vamos a ver en los otros temas. Son de dos clases. Los relajantes neuromusculares no despolarizantes y los relajantes neuromusculares despolarizantes. Una vez que hemos administrado 3 tipos de medicamentos para producir hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular, nuestro paciente está apto para que nosotros podamos intubarlo. Y con eso concluiría la parte de la inducción anestésica. Entonces, la etapa 1, volviendo a repetir, es el estado, bueno, es la etapa 2. Algunos autores toman la premedicación como un paso aparte de las etapas de la anestesia general. Nosotros vamos a tomarla como parte de lo que es de la premedicación, como parte de lo que de la anestesia general. Entonces, el estado de inducción anestésica la estaríamos tomando como una etapa 2. Entonces, en esta etapa, nosotros administramos medicamentos que producen hipnosis, analgesia y relajación muscular. En esta etapa de inducción vamos a ver que el paciente va a ir presentando una pérdida progresiva de reacciones voluntarias, va a aparecer rigidez del cuerpo, se van a dilatar las pupilas, puede aparecer taquicardia, como también puede aparecer bradicardia. La respiración se va a hacer lenta y regular y vamos a ver una disminución de la presión arterial. La etapa 2 de la anestesia general, en este caso estaríamos hablando de la etapa 3, es un estado de excitación y delirio, donde el paciente va a entrar a un estado de hiperreflexia, tanto somático como visceral,
va a haber un aumento de la secreción a nivel de las glándulas, va a haber una intensa motilidad a nivel gastrointestinal, van a aparecer náuseas, vómitos, se va a caracterizar por una presencia de irregularidad cardiorrespiratoria y el paciente va a tener midriasis. Hemos dicho, las pupilas van a estar dilatadas. Aumenta el tono muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y va a haber midriasis. Esta etapa termina cuando el paciente pierde totalmente el tono muscular. ¿Cuándo va a perder completamente el tono muscular? Cuando nuestros relajantes neuromusculares hayan hecho efecto. La etapa 3 o estado de anestesia quirúrgica, esta a su vez se divide en 4 planos. Estos 4 planos se van a ir presentando progresivamente y se van a presentar primero con la pérdida de la conciencia y de los reflejos, principalmente los reflejos de protección de la vía aérea. Se va a regularizar la respiración y la depresión respiratoria va a ir en aumento. Y también se va a presentar lo que es la relajación muscular. La respiración en esta etapa se va a hacer regular. Las pupilas midriáticas van a aparecer a pupilas mióticas y van a disminuir todos los reflejos, incluyendo también los reflejos oculares en los pacientes. Posteriormente tenemos la etapa 3 de la anestesia general, que es la etapa del mantenimiento de la anestesia. Entonces, en esta etapa consiste en perpetuar la anestesia, o sea, en mantener la anestesia durante el tiempo que se prolongue el procedimiento quirúrgico mediante la administración de drogas inhalatorias, endovenosas o una combinación de ambas, ya sean inhalatorias y endovenosas. Entonces, dentro del mantenimiento de la anestesia, los anestésicos inhalatorios más utilizados tenemos el óxido nitroso, el sevoflurano, el isoflurano. A nuestro medio sí sigue llegando el alotano, pero por todas las características negativas de este medicamento ya no lo utilizamos o ya no es muy utilizado actualmente en nuestro medio. Enflurano y desflurano son anestésicos inhalatorios que sí se utilizan en otros países, pero a Bolivia no han llegado. Entonces, ¿qué anestésicos inhalatorios han llegado a Bolivia? O los que utilizamos son el alotano, el iso y el sevoflurano. Entre los anestésicos intravenosos más utilizados tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, la ketamina, el propofol y el etomidato. Entre los opioides de más potencia que los utilizamos dentro de una anestesia general son el fentanil, el remifentanil. En algunos pacientes utilizamos meperidina y morfina. Sofentanil no lo utilizamos porque no ha llegado a nuestro medio. Dentro de los relajantes musculares son aquellos que nos ayudan al acceso de las cavidades para que los cirujanos, ginecólogos, traumatólogos, neurocirujanos, en fin, cualquier especialidad que ustedes imaginen que tienen que intervenir a un paciente, les facilitemos el acceso a las cavidades para facilitar que sea más fácil, perdón la redundancia, pero que sea más fácil que nuestros pacientes podamos conectarlos a una máquina, a un ventilador. Entonces debemos utilizar relajantes musculares. Estos relajantes musculares, como ya les he explicado hace un momento, son de 2 tipos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Dentro de los despolarizantes tenemos a la succinilcolina y dentro de los no despolarizantes tenemos el atracurio, el rocuronio, el becuronio, el mibacurio, el cisatracurio, el pancuronio, que son los que utilizamos en nuestro medio. Después del
del mantenimiento de la anestesia, que es mantener a nuestro paciente inconsciente. Debemos mantener con amnesia necesaria, sin dolor y obviamente también con relajación muscular. Viene la fase de recuperación o despertar. Al finalizar la cirugía, se va a interrumpir totalmente la administración de medicamentos. El paciente va a recuperar en un tiempo variable, dependiendo con la técnica anestésica que hemos empleado, ya sea la endovenosa, la balanceada o la inhalatoria. Y el paciente va a reanudar los movimientos espontáneos de la respiración. En esta etapa de recuperación o despertar, nosotros debemos extubar a nuestro paciente. ¿Qué significa? En la fase de inducción o en la etapa de inducción, nosotros hemos intubado a nuestro paciente. Hemos puesto un tubito para ayudarle a respirar durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, en esta etapa de recuperación o despertar, nos toca extubar a nuestro paciente. ¿Qué significa eso? Tenemos que sacar este tubito que le hemos puesto y comprobar que nuestro paciente puede mantener una estabilidad hemodinámica y respiratoria. Posteriormente, después que hemos sacado ese tubito, viene un periodo de vigilancia que se la realiza durante el primer par de horas posterior a una anestesia, que esta recuperación la tienen que hacer en una sala de recuperación anestésica. Entonces, dentro de la anestesia general, entre la etapa del mantenimiento y el despertar, habíamos mencionado que existe una cuarta etapa, que son los planos de la anestesia general o anestesia quirúrgica. Entonces, en la primera etapa tenemos que valorar el patrón respiratorio de nuestro paciente, signos oculares y el tono de la musculatura somática. Existen 4 etapas. La primera etapa de inducción y analgesia, la segunda etapa de inconsciencia y delirio, y la tercera etapa, que es la etapa de la anestesia quirúrgica. Dentro de esta etapa de la anestesia quirúrgica existen 3 planos a los que tenemos que someter a nuestro paciente. Primer, segundo y tercer plano de anestesia quirúrgica. Y la cuarta etapa, que es la etapa de la parálisis respiratoria. A esta cuarta etapa de la parálisis respiratoria nunca debemos llevar a nuestro paciente. Porque si nosotros llevamos esta cuarta etapa de parálisis respiratoria total a nuestro paciente va a entrar en un coma profundo, muy profundo, que muchas veces no lo podemos sacar y lastimosamente nuestro paciente muere durante una anestesia general. Entonces, los planos de la anestesia general, como ya les he mencionado, en 1920 fueron dados por Guedel, ¿verdad? Y es lo que aún mantenemos los planos de la anestesia, que son etapas y signos de la anestesia. En esa época, Guedel hizo la descripción de estos planos de la anestesia general con la administración de una anestesia de tipo inhalatoria. Fue con la utilización de éter. Pero estos planos se adecúan perfectamente, ya sea a cualquier tipo de anestesia general que nosotros utilicemos, ya sea la inhalatoria, la endovenosa o la balanceada que actualmente nosotros utilizamos. Entonces vamos a repasar. La primera etapa o primer plano de la anestesia general es la etapa de la analgesia y de la amnesia. Entonces, primero producimos una analgesia y una amnesia
parcial para llegar a una analgesia y una amnesia total. El segundo plano es el plano de la inconsciencia. Producimos inconsciencia en nuestros pacientes. Entonces, nuestro paciente puede presentar reacciones impredecibles. Normalmente va a haber pupilas dilatadas, puede que presente náuseas o vómitos, va a ir aumentando la relajación neuromuscular en nuestros pacientes, van a haber movimientos involuntarios en los ojitos, la respiración va a ser irregular. En el tercer plano de la anestesia, que es el plano de la anestesia quirúrgica, en una primera instancia la respiración va a ser rítmica, la pupila va a ir disminuyendo de tamaño y de midriática va a ir pasando a miótica. La mandíbula, que a un principio está contraída completamente porque los relajantes neuromusculares aún no han hecho efecto, va a ir relajándose poco a poco. En el segundo plano va a haber, en el segundo plano o en la segunda etapa del tercer plano, va a haber una pérdida de lo que es todo el sensorio, va a haber una pausa después de la expiración, las pupilas se vuelven más chiquititas, va a haber mayor miosis, va a ir empezando la relajación de los músculos abdominales. En una tercera etapa del tercer plano de la anestesia quirúrgica, ya va a haber, se va a ir viendo progresivamente la parálisis a través de los nervios intercostales. Las pupilas van a ir aumentando de tamaño, de mióticas se van a volver nuevamente a ser midriáticas, no van a haber reflejos laringeos, va a haber una relajación abdominal completa. El plano 4 va a haber, la respiración se va a realizar solamente por el movimiento del diafragma, va a haber una parálisis intercostal completa. La mirada va a estar fija, no hay reflejo palpebral, la pupila va a estar dilatada, va a haber midriasis, los reflejos laringeos van a seguir ausentes, posible que aparezca el reflejo tirotraqueal, todos los músculos del cuerpo van a estar relajados. Y la cuarta etapa, que es la etapa de la parálisis vulvar, donde va a existir un paro respiratorio. Entonces, en esta cuarta etapa de parálisis vulvar, no va a haber reflejo palpebral, las pupilas van a estar dilatadas, no van a existir reflejos laringeos, existe una parálisis flácida. Esta etapa de parálisis vulvar no debemos llevar a nuestro paciente. Nos quedamos hasta la cuarta etapa, entre la tercera y cuarta etapa del tercer plano de la anestesia quirúrgica en nuestro paciente. No, nunca lo debemos llevar a la etapa de la parálisis vulvar. Este cuadro es el mismo que el que hemos mencionado. Entonces, estadio 1, analgesia, 2, excitación, 3, la anestesia quirúrgica y 4, parálisis respiratoria o parálisis vulvar. Ahora, el estadio 1, que es, vamos a ir mencionando cada etapa de la anestesia, que es el estadio 1, es la analgesia, que comienza con el primer contacto del paciente con el anestésico y termina cuando el paciente pierde totalmente la conciencia. Primero, el paciente puede referir una sensación de calor, de dificultad para respirar, a veces nos refieren mareos,
pueden existir alucinaciones del tipo auditivo y también alucinaciones visuales. La sensación de dolor desaparece antes de producirse la inconsciencia, pero el paciente sigue refiriendo la sensación al tacto cuando lo tocamos. En el estadio 2, que es la etapa de excitación o delirio, cuando comienza este estadio, comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida del reflejo palpebral. Se caracteriza por una excitación motora y liberación emocional. Pueden existir en algunos pacientes movimientos de lucha, pueden reír, pueden llorar, pueden cantar, pueden jurar, hasta nos piden el número de teléfono, la respiración se vuelve rápida, es irregular, hay taquicardia y algunas veces se puede elevar la presión arterial, pero los reflejos oculares de la vía respiratoria y el tono muscular aún están conservados. En el estadio 3, que es la anestesia quirúrgica, comienza con la regulación de la respiración. Esta se hace más rítmica y poco a poco se va perdiendo el reflejo palpebral y termina este estadio 3 con la aparición de la parálisis respiratoria. El paciente se va a tranquilizar, se pierde totalmente la sensibilidad, la temperatura corporal y la presión arterial va a ir descendiendo. Los reflejos paulatinamente van desapareciendo y se observa una relajación acentuada de toda la musculatura. En el estadio 4, parálisis vulvar, comienza con la detención de la respiración y termina con el paro cardíaco y posteriormente la muerte en nuestros pacientes. Corresponde la parálisis vulvar a una acción depresora de los anestésicos generales sobre los centros vulvares, lo que pone en peligro la vida de nuestro paciente. Como si se acuerdan en las anteriores clases, cuando hemos visto fisiología respiratoria, existía control de la respiración a diferentes niveles, pero el centro vulvar, o sea, el control de la respiración a nivel del sistema nervioso central, es el centro respiratorio más importante. Y luego está el centro vasomotor. ¿Qué va a tener en este estadio nuestro paciente? Va a presentar pupilas midriáticas y no van a existir reflejos ni superficiales ni profundos. El tono muscular va a estar abolido y el pulso va a desaparecer. Entonces nuestro pacientito se muere. Haciendo un repaso de cuáles son los estadios de la anestesia general, son analgesia, excitación o delirio, la anestesia quirúrgica y la parálisis vulvar, finalmente. Ahora, la etapa de la inconsciencia se inicia con la pérdida de la conciencia y termina con el reflejo palpebral suprimido. Estamos repasando solamente. En esta etapa, ¿qué puede haber? Se puede presentar respiración irregular, taquicardia, mirada errante, pupilas dilatadas, un reflejo corneal presente, palpebral ausente, mirada divergente, presencia de náuseas y vómitos, movimientos bruscos y también se pueden presentar laringoespasmos. En la etapa de la anestesia tenemos 4 planos, que hemos dicho que era el primer plano, que se inicia con la supresión del reflejo palpebral y termina con la inmovilidad del globo ocular. El segundo plano, que se inicia con la inmovilidad del globo ocular y termina con la parálisis de los nervios de los músculos intercostales inferiores. Un tercer plano que se destaca por un nivel progresivo de parálisis intercostal y un cuarto plano que se inicia con la parálisis de